Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de continuar con el estudio que estamos teniendo los miércoles acerca de la iglesia del Señor. Y el miércoles pasado estuvimos estudiando acerca de la palabra del Señor y vamos a concluir hoy con ese estudio. Vamos a ver a partir de ahora, mis hermanos, estamos viendo algunos puntos de lo que la palabra de Dios es y por qué nosotros debemos de amar esa palabra, debemos de apreciarla, cuidarla, trabajar sobre ella, aprender de ella, tenerla cerca, ¿verdad? No como un adorno en la mesa, sino como nuestro bastión, como nuestra espada, que esté ahí cerca de nosotros siempre. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Recordemos, amar la palabra de Dios es crecer espiritualmente. Y vamos a empezar con una cualidad más que tiene la palabra del Señor. Dice, la palabra de Dios es pura. Una de las características que la verdad tiene por definición es pureza, mis hermanos y hermanas. Entonces la pregunta sería, ¿es pura la palabra de Dios? Sí, vamos a ver cuánto. Para ver esta respuesta, vamos a ir a la palabra misma de Dios. En el Salmo capítulo 12 y el verso 6, nos dice ahí, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el Salmo 119, 140 nos dice también, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, no tiene impurezas. No es una palabra a la que tengamos que disculpar por sus errores, ¿verdad? Ni una palabra que necesita ser refinada antes de usarse. Yo les he ya enseñado, la palabra del Señor está completa, es perfecta. Dice la ley de Jehová es perfecta. La ley del Señor es su palabra, es perfecta. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros, para cambiar, para hacer lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Entonces, si la palabra del Señor no tiene impurezas, no tiene errores, entonces es una palabra pura. Y de hecho, hermanos, es tan pura, como dice el verso ahí, que como la plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Esto es que no puede ser más pura. Es por eso que la amamos y como resultado nosotros tenemos siempre que tenerla presente en nuestras vidas. Su pureza, su perfección, su exactitud verdaderamente refleja lo que ella es, mis hermanos, para nosotros y lo que es el autor de ella, que es Dios. También tenemos, hermanos, que la palabra de Dios es la fuente de gozo para nosotros. Ya hemos visto varias cosas que es la palabra del Señor. Sin embargo, la lista no termina aquí. En el Salmo 119 vemos otro efecto que tiene la palabra y que debe tener, hermanos, que debe de causar en nosotros cuando la estudiamos, ¿verdad? Cuando la estudiamos. Dice el Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. También dice el Salmo 119, 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Mucha gente, hermanos, trata de encontrar el gozo mediante el poseer grandes cantidades de dinero. Sin embargo, como ya vimos, no se puede sobrevivir solo del pan y dinero. Recordemos lo que aprendimos, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, mis hermanos, es un ingrediente que nos da a nosotros que una verdadera vida y un gozo que es real. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo pueden dar un gozo, pero es un gozo pasajero, se acabó, ya volvemos a estar al estado anterior, pero el gozo que viene de las promesas de Dios es un gozo real y es para siempre. La palabra de Dios, mis hermanos, aparte de todas las cosas que ya hemos visto hasta ahora, también trae un gran regocijo. De hecho, trae tanto gozo como aquel que encuentra un gran tesoro. No necesitamos ganar, ¿verdad?, la lotería para tener gozo. Lo que necesitamos es ir
a la palabra del Señor y ella nos va a traer el gozo a nuestra vida, aún hermanos y hermanas, en medio de la situación que nosotros estemos pasando. Estudiarla y creerla, guardarla en nuestro corazón. Cada vez que lo hagamos, nuestro gozo será tan grande, hermanos, como aquel, ¿verdad? Aquel que dice que encontró un tesoro en el campo, llegó y compró todo aquello para tenerlo para sí. ¿No es maravilloso entonces tener tal fuente de regocijo para nosotros a nuestro alcance? No es un gozo, hermanos, que depende de las condiciones, de la suerte u otras cosas, sino de Dios y su palabra maravillosa. Por eso, hermanos, el gozo en el cristiano debe ser siempre en medio de la situación que esté viviendo. También encontramos, hermanos, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Otra cosa que es la palabra de Dios se encuentra ahí en el Salmo 119, 105 y en 2 de Pedro 1:19 y dice, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también nos dice en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recordemos, nosotros como hijos de Dios vivimos que en medio de tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas que están en el mundo. Y dice que la palabra nos hace que alumbremos como una antorcha en medio de esas tinieblas. Por eso la palabra nos ha llamado, hermanos y hermanas, ¿a qué? A ser luz. Luz para las personas que no tienen a Cristo. Entonces dice, cuando estamos atentos a ella, somos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Para andar por el camino se necesita la luz, ya sea física o artificial, ¿verdad? Cuando andamos de noche. El hecho es que sin ella, hermanos, podemos tropezar, podemos caer, pueden pasar muchas cosas en nosotros. El camino de la vida no es una excepción a esta regla. Para caminar en el camino de la vida necesitamos la luz de Cristo para iluminar donde caminamos. Por eso el salmista decía que la palabra de Dios es una lámpara a los pies de Él, que alumbraba por dónde caminar, por dónde guiarse, hermanos. Caminando en el camino lleno de la luz, como dice el Salmo 84:11 y en 1 de Juan 1:5, dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová. Y 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por eso los que andamos en luz, hermanos, esa luz que nos dio el Señor, también dice, las tinieblas no deben tener lugar con nosotros. Dios es como un sol, por lo cual siguiendo su palabra es como andar por un camino iluminado de tanta luz como el mismo día. Y esta luz proviene del autor de esa palabra, que es Dios, hermanos. Yo hago ese énfasis. También la palabra del Señor dice que es nuestro deleite. Probablemente, hermano, entenderemos mejor la importancia de algo cuando estamos al tanto de lo que pasaría si no lo tuviéramos. En lo anterior se expusieron algunas cosas que la palabra de Dios es y por lo tanto, hermanos, podemos fácilmente entender a través de ellas lo que perderíamos si no la tuviésemos. En los Salmos, sin embargo, hay un pasaje que no habla de los beneficios de la palabra de Dios, sino de lo que pasaría si no es nuestro deleite. Dice la palabra en el Salmo 119:77. David dijo mediante una revelación en este salmo, dice, tu ley es mi delicia. Para David, la palabra de Dios, la ley, ¿verdad? En los tiempos y la administración de David, era su deleite. Ahora, para ver lo que pasaría si la palabra no fuera su deleite, no tenemos que ir más que 15 versos más adelante que lo que leímos, en el verso 92. Ahí en el Salmo 119 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción
hubiese perecido. Vean cómo pensaba el salmista, ¿verdad? Si tu ley, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ¿cuándo? Cuando el salmista pasó por todo lo que pasó, el pecado mismo, la restauración por parte de Dios, el castigo por parte de Dios, dice que él lo pasó. ¿Por qué? Porque su palabra fue la delicia de él. Y dice, si no hubiera sido por eso, en mi aflicción yo hubiese perecido. Puede ser, hermanos, que algunas veces vengan periodos difíciles, ¿verdad? Yo les he dicho, de hecho van a venir. El hecho que se diga, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo se acabó todo y ya, no, hermanos, eso no es así, ¿verdad? Todo lo contrario. Cuando somos pasados de las tinieblas a la luz, es cuando viene la verdadera lucha en el cristiano. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y ahora somos hijos de Él, es cuando Satanás se va a mover con todo contra nosotros. ¿Para qué? Para tratar de volvernos a la esclavitud donde estábamos antes, pero la palabra del Señor nos manda a que ya no estemos sujetos al yugo de la esclavitud, porque el Señor dice que nos hizo verdaderamente libres. Por eso, hermano, cuando vengan los tiempos difíciles, en los cuales haya ligera y temporal aflicción, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y 1 de Pedro, capítulo 1 y el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Esa es la palabra del Señor, que pueden venir pruebas, aflicciones sobre nuestra vida, pero como el salmista decía, amados y amadas, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera yo perecido. O sea que la palabra del Señor debe ser nuestra delicia, nuestra agua en tiempos de sequedad, debe ser nuestro alimento en el tiempo de hambre, debe ser nuestra protección, nuestro escudo cuando vienen los ataques del enemigo. Por eso el salmista podía claramente decir esto, mis hermanos. Entonces, la palabra del Señor debe ser en nosotros un continuo gozo, un alimento, una luz, hermanos, para nosotros. No hay una situación que pueda hacer que la palabra de Dios brille menos o pierda su valor. Nada, todo lo contrario. Cuanto más afligido, cuanto más pruebas, cuanto más vamos a ella, cuanto más la deseamos y la hacemos nuestro deleite, mayor valor tiene para nosotros. Cuando más estudiamos la palabra, hermanos y hermanas, cuando más escudriñamos, cuando más aprendemos, cuando el Señor más nos revela por medio de la palabra del Señor, más la vamos a amar, más la vamos a atesorar, más la vamos a querer poner por obra. Dios es el mismo Dios amoroso, hermanos, y poderoso, tanto en las buenas y en las malas. Su palabra es la misma palabra confiable desde el principio. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado en mantener la flama de la palabra siempre encendida en nuestros corazones. Por eso yo siempre les insto a ustedes, estudien, busquen, escudriñen, métanse a la palabra. Miren, hermanos, hay muchos hogares donde la palabra, saben que pasa abierta en el Salmo 91 como una protección contra los espíritus, contra esa casa. Y de ahí ese salmo, es más, tiene una piedra acá y otra a este lado para que no se cierre por nada. Y ese pasa perennemente abierto. Y eso no va a proteger ninguna casa. Eso no va a proteger del enemigo, mis hermanos. Eso no tiene nada de poder, hermanos. Lo que tiene el poder es que nosotros sintamos ese deleite por la palabra del Señor, esas ganas de estudiarla, hermanos, que sea verdaderamente que nosotros podamos decir como el salmista, si no hubiese sido tu delicia, tu ley,
esa que me diste, yo hubiera perecido en la aflicción en que estaba. Pero eso, hermanos, esa ley, esa palabra, hizo que el salmista pasara por encima de todas las cosas y Dios le restaurara hasta el fin de llamarlo amigo de Dios, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Romanos 8:37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. El Señor nos amó. Y tras de amarnos, ¿verdad? Tras de entregarse por nosotros, Él nos deja su santa palabra para que nos guiemos, para que no estemos solos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda la verdad. O sea, a poder entenderla. No hay quien pueda decir, hermano, es que yo hablo la palabra y no la entiendo. Yo no sé lo que... No, hermanos. Dice la palabra que el Espíritu Santo que mora en usted y en mí es el que se encarga de ¿qué? De revelárnosla, de enseñarnos, de aclararnos, de guiarnos a toda la verdad que está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Tenemos que dejarlo también a Él, que Él nos guíe cuando estudiamos su palabra. Y les digo una vez más, hermanos, no es leer la palabra del Señor. No es leerla. Algunas hermanos o iglesias tienen como una competencia. Bueno, el que leamos la Biblia en 6 meses o en 3 meses. Y es completamente, ¿verdad? Ceñidos y tiempo completo, leyendo todo lo que puede, todo, para terminar, ya terminé de leer. Pero miren, hermanos, de eso yo les puedo asegurar que no queda nada en nuestros corazones. El Señor nos manda y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice léala ahí. Cuando era muy dado en las iglesias los domingos preguntar, bueno, ¿cuántos capítulos leídos? Y alguno podía decir 40, y los hermanos, oh, qué barbaridad, mire cuánto. No son capítulos leídos, son capítulos escudriñados. Hermanos, solamente escudriñando, metiéndonos, buscando, vamos a encontrar verdaderamente la respuesta que Dios tiene para lo que nosotros queremos. Así que, a escudriñar la palabra. Si meditamos en la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Habiendo visto algunas cosas que la palabra de Dios es, ya debemos nosotros entonces ver los beneficios, ¿verdad? Que tenemos de estudiarla. Eso trae muchos beneficios. Y más poniéndola en lo más profundo de nuestro corazón por obra. Sin embargo, vamos a ver también algunos resultados más que esta palabra tendrá si meditamos en ella. Esto es, si la hacemos el enfoque en nuestros pensamientos, en nuestra mente, mis hermanos. Dice que benditos somos y como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Para ver lo que la palabra nos dice, vamos a ver el Salmo 1, versos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Deberíamos de saberlo. Ni estuvo también en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, y pongamos atención acá, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos. Y dice que cuando meditamos en la palabra, cuando la escudriñamos, seremos, dice entonces, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Hay alguno de nosotros, hermanos, que no quiera prosperar? Yo creo que todos, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo lo podemos obtener? De acuerdo al pasaje anterior, la manera es meditando en la palabra del Señor. Si la dividimos correctamente y hacemos ese enfoque en nuestra mente, entonces cualquier cosa que hagamos, hermanos, resplandecerá a Dios. Será puesto en evidencia lo que hacemos y Dios se va a agradar de esto. Él va a tener el primer lugar siempre,
Así que de acuerdo al pasaje anterior, hermanos y hermanas, nosotros vamos a prosperar y seremos bendecidos. Esto es, seremos felices, como árboles fructíferos plantados junto a corrientes de aguas. También, hermanos, seremos prósperos y prudentes. Vean cuántas cosas encontramos que la palabra del Señor tiene para nosotros. ¿Cuántas cosas? Dios habló a Josué, en Josué 1, versos 5 al 8, y Él le dijo ahí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Y aquí viene, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor siempre nos pone en la condición, ¿verdad? Para cuidar, dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si nosotros, dice la palabra del Señor, hacemos de esa palabra que no se aparte, dice, de nosotros, ni de día ni de noche. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuantas veces podamos, vayamos a la palabra del Señor. En cuanto ocasión tengamos, vayamos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros guardamos y hacemos conforme a lo que está escrito en esta palabra, en este libro de la ley, entonces el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En el hebreo, la palabra esta, sakal, que significa ser cauteloso, prudente, tener entendimiento, sabiduría, prosperar. Entonces, hermanos, podemos observar cuán maravillosamente el Señor motivó a Josué. Dios no es alguien que se queda a lo lejos sin entender la fortaleza y el consuelo que necesitamos. No, hermanos, lo tenemos cerca, está en nosotros. Por eso Él dijo: yo no los voy a dejar solos. Voy a enviarles mi Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con vosotros y los va a estar enseñando, los va a estar guiando todos los días hasta que yo venga otra vez por ustedes. O sea que la palabra nos dice también que Dios le dijo a Josué, le dijo que para siempre, a donde quiera que vayas, prosperes. Tenía que ser valiente y hacer todo lo que la ley ordenaba. Hoy, hermanos, nosotros estamos, ¿verdad?, en el pacto de la gracia, tenemos la palabra completa, por lo tanto tenemos que guiarnos por medio de ella. ¿Para qué? Para que cuando la guardamos y la ponemos por obra, dice la palabra que entonces seremos bendecidos, seremos prosperados en lo que nosotros queremos hacer. Vamos a concluir, hermanos. Hay muchas cosas más, de hecho, ¿verdad? Hay cientos, no miles de cosas. He sacado un compendio de lo más importante, todas son importantes, de algunas, para que veamos la grandeza, lo maravilloso que es la palabra del Señor, que por qué tenemos que amarla, porque hemos de cuidarla, hermanos, porque en ella está el todo del hombre. Dice que necesitamos comer una comida para sobrevivir en esta vida, pero también dice la palabra del Señor que no solo de eso vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, como comemos, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces come usted al día, normalmente 3 veces, un entremés, por ahí, pero ¿cuántas veces también comemos nuestra comida para nuestro cuerpo físico? Así también
equivalentemente debemos de alimentarnos de toda la palabra que sale de la boca de Dios, y toda esa palabra que salió de la boca de Dios está en la Biblia, hermanos, en su palabra. Ahí la tenemos. O sea que no ocupamos ir más allá, no ocupamos ya buscar más. Su palabra tiene todo para el hombre. Habiendo entonces, hermanos, llegado hasta este punto, vamos a resumir nada más rápidamente lo anterior. Vimos entonces que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Que es lo más engrandecido por Dios, que es alimento para la vida del hombre, que es la leche para el crecimiento de nosotros, que es la fuente de gozo, que es la lámpara a nuestros pies, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, que es pura, que es algo que si lo hacemos, nuestro deleite, la aflicción nunca nos va a vencer. Es también nuestro deleite, que también es algo que en lo que nosotros meditamos. Entonces seremos ¿qué? Bendecidos, seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, prósperos en todas las cosas que hagamos y prudentes. Entonces, hermanos, gloria al Señor, alabamos a Dios por su palabra preciosa, por dejarnos, hermanos, esta escritura que tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es entonces nuestro deber? ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Ya lo hemos visto, hermanos, durante este estudio. Y si se olvida, pues póngalo otra vez, ¿verdad? Y vamos a ver para qué me sirve la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en mí? ¿Cómo lo va a hacer? Porque la palabra lo dice todo. En la palabra suya, hermanos, lo tenemos todo. Su palabra dice, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien ¿en qué? En ponerle cuidado, en meditar en ella, en tenerla siempre cerca de nuestro corazón, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra, hermanos. Bendita sea su palabra. Vamos a orar para finalizar este estudio, hermanos y hermanas. Y espero que el Señor, pues, haga en nosotros, ¿verdad? Verdaderamente, hermanos, el amar la palabra, el atesorarla, hermanos. No hagamos, ¿verdad? Como el que se acuerda de la palabra cuando cuando nos reuníamos en la iglesia y empieza a buscarla para ver dónde está. Y a veces no la encontraba, ¿verdad? Entonces se iba sin palabra para la iglesia, sin la Biblia. Que nosotros tengamos este libro cerca de nosotros, en nuestra cabecera, en nuestra cama, en el sillón donde más estamos, en el lugar donde más tiempo pasamos. Ponga la palabra de Dios cerca ahí, póngala cerca. Y cuando la veamos, vamos a abrirla y vamos a estudiarla. No la dejemos por ahí escondida, ¿verdad? Y esperar sacarla para el próximo domingo, no. Dice que es nuestro alimento diario, que en ella meditamos de día y de noche, y que nosotros debemos de deleitarnos en ella. Así que bendiciones para ustedes, hermanos, hermanas, y bendita sea su palabra. Oramos. Gracias, Señor, bendito sea tu santo nombre. Damos gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios precioso, gracias, porque verdaderamente eres Dios amoroso, Dios bueno, Dios lleno de misericordia. Y no solamente nos diste vida eterna al morir por nosotros, sino que también nos dejaste tu Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, que nos habla y nos enseña, Señor, nos exhorta, y que nos enseña también cuando leemos tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Ahí tenemos todo, Señor. No tenemos nada más que buscar. Ahí está completa. Nosotros creemos tu palabra está completa. Ya no hay que poner nada ni quitar nada, Señor. Y en ella vamos a encontrar la respuesta para cualquier cosa que nosotros como hombres necesitemos.
Gracias, mi Dios, por dejarnos esta palabra tuya para guiarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y pon en nuestro corazón ese deseo de amarla, de atesorarla, Señor, de cuidarla, de defenderla y ponerla en obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de dar este estudio, que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. El Señor esté con ustedes y no olvidemos, pues vamos a buscar y a estudiar su palabra preciosa para crecer como el Señor quiere que crezcamos. Bendiciones.